Así que en la clase del día de hoy vamos a estar hablando específicamente de la anatomía de tus emociones primarias o también conocidas como emociones básicas. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Digamos que hace parte de todo este ciclo de emociones que hemos estado desarrollando durante este mes de julio. En esta oportunidad o en esta clase en particular nos vamos a enfocar específicamente en tres ideas. ¿Cuáles son esas tres ideas? La primera de ellas es recordar un poquitico, porque eso lo mencionamos en la primera clase, sin embargo es importante recordarlo, de cómo es que está compuesto nuestro universo afectivo. ¿Listo? En la segunda idea sobre la que nos vamos a centrar es reconocer nosotros la importancia, ¿sí?, de poder identificar esas emociones primarias en nosotros. ¿Listo? Porque si bien es cierto, es parte de lo que les voy a estar compartiendo, de cómo se manifiesta a nivel psicológico, a nivel corporal, qué activa como tal, qué significa, para qué nos sirve cada una de estas emociones primarias, es importante que eso lo vayas identificando en tu caso particular, ¿sí? Para mirar a ver de qué forma te vas conociendo, porque en últimas las emociones, como buenas mensajeras, como buenas maestras, vienen a nosotros a mostrarnos cosas, a darnos como luces o indicadores de que algo puede que esté funcionando o algo que no está funcionando, algo que es importante para nosotros, algo que no lo es. Sin embargo, por eso es importante que más allá de las teorías o los conceptos o modelos que les voy a estar presentando o compartiendo, pues eso lo vayas pasando por tu propia vida, es decir, irte preguntando si realmente eso también se manifiesta de la misma forma o qué situaciones o contextos es que realmente activa estas emociones primarias en ti, ¿vale? Y el por qué lo vamos a ver, lo vamos a estar especificando en ese segundo punto de la clase de hoy. Y la tercera, pues, obedece principalmente a qué? A reconocer la estructura de cada una de estas emociones primarias y mirar esto cómo está aplicando en tu propia vida. Bueno, así que dicho esto, arrancamos entonces con el primer punto de cómo está, recordar, porque esto ya lo habíamos visto en la anterior clase. Sin embargo, si no has visto la clase número, sería la 38, que tiene que ver con el poder de las emociones, ahí hablábamos un poquitico sobre esto de las tres facultades que tenemos nosotros como seres humanos y que nos diferencian, ¿cierto?, de las otras especies vivas, de los animales, de las plantas y demás. Una de esas facultades tiene que ver con la afectividad, otra con la inteligencia y otra con la voluntad, que unidas estas tres, pues es lo que nos hace tan o seres tan especiales desde el punto de vista humano, ¿vale? Entonces, el universo afectivo como esta gran facultad que tenemos nosotros como seres humanos, no voy a hablar ni de la inteligencia ni de la voluntad porque eso ya lo hemos especificado en otras clases. Recordando que estamos en el mundo esto de las emociones, pues esto de las emociones tiene que ver precisamente con ese universo afectivo de lo que sentimos nosotros a través de los diferentes momentos, tanto de la vida como de nuestro día, porque si bien es cierto, hemos hecho un paneo general sobre las emociones, podemos nosotros sentir todo ese abanico de emociones, incluso a veces en un mismo día. ¿Listo? Así que, ¿cómo está compuesto ese universo de emociones o ese universo afectivo más bien? Está compuesto a través de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo y de las pasiones, que muchas veces, a veces solemos manejar estos cuatro conceptos como si fuesen sinónimos, pero en esta clase, la número 38 que mencionamos, ahí estuvimos haciendo las principales distinciones entre cada uno de estos conceptos: emociones, sentimientos, estado de ánimos y pasiones. Que si lo pusiésemos como en una escala de 1 a 5, pudiésemos hablar que la emoción está entre una escala entre 1 y 2, el sentimiento, además de que ya incluye como tal un razonamiento lógico o un procesamiento lógico racional, para que se pase a formar sentimientos, ya a nivel de intensidad estaríamos hablando que ya es un poco más de entre el 2.5 y 3.5, el estado de ánimo es una emoción muchísimo más prolongada, que viene siendo un 4, y la pasión, como por ejemplo lo que despierta en la gran mayoría de personas, por no decir que en todas las personas, el fútbol, despierta demasiadas pasiones, ¿cierto? Es un sentimiento demasiado intenso, por eso estaríamos hablando que la pasión en una escala de intensidad vendría siendo como el nivel 5. Como por ejemplificarlo o ilustrar más bien estas cuatro distinciones. Sin embargo, vuelvo y te digo, si quieres conocer un poquitico más en profundidad cada uno de estos cuatro conceptos, te invito a que revises en mi canal de YouTube la masterclass número 38, el poder de las emociones para disfrutar de tu vida. Entonces, todos estos cuatro componentes es lo que corresponde o lo que compone principalmente ¿qué? Nuestra afectividad o nuestro mundo afectivo. Y eso, todo eso que sentimos, todo eso que experimentamos, todo eso que realmente nos hace seres tan particulares y tan especiales, porque en esencia recordemos que las emociones que sentimos y que
mejor dicho, tenemos la bendición, y porque eso para mí también es un regalo de Dios desde el punto de vista de mi creencia, ¿cierto? Las emociones son esa parte esencial de lo que somos nosotros como seres humanos. ¿Y por qué son tan importantes las emociones? Porque a partir de esas emociones, ¿cierto? Es que influencian muchísimo nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras experiencias y por consecuencia nuestros resultados. ¿Resultados en materia de qué? A todo nivel. Resultados a nivel de salud, física, mental, emocional, espiritual. Resultados a nivel de relaciones, de pareja, de familia, de amigos, de trabajo, ¿cierto? Resultados a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, si nosotros no nos sentimos alegres, comprometidos, o no sentimos esa pasión, esa motivación por hacer algo o hacia alguien, pues realmente como que nos volvemos apáticos. Y el hecho de estar apático hacia algo y no tomar acción para llevar a cabo algún o cumplir algún objetivo que nos hemos propuesto, pues claramente eso está influenciado, ¿por qué? Por las emociones que estamos sintiendo. Cuando estamos comiendo, ¿cierto? Muchas veces se habla del hambre emocional, y eso de hambre emocional, pues desde un punto de vista psicológico, pues también tiene un gran componente desde lo emocional, ¿cierto? Que son emociones que no están siendo procesadas y que queremos nosotros más bien tragárnoslas a partir de qué? De otras conductas que pueden resultar dañinas para nosotros. En este caso, por ejemplo, hablando de la comida, conductas desde el punto de vista de comer algo que aún sabiendo que nos hace daño, nos da esa gratificación del momento, como que decir, tengo mucha rabia. Entonces esto es muy particular porque lo he leído y lo he experimentado muchas veces, que cuando tenemos rabia, muchas veces, ¿qué es lo que queremos comer? Cosas más bien como crujientes, ¿cierto? ¿Para qué? Como para masticar o procesar aparentemente esa emoción. Sin embargo, esto puede ser dado, ¿por qué? Porque desconocemos diferentes estrategias que nos pueden ayudar a nosotros a experimentar esa emoción independientemente de la que sea y poderla exteriorizar para así mismo poderla transformar. Sobre el expresar la emoción y posteriormente gestionar la emoción, de eso vamos a estar hablando en las siguientes clases, ¿vale? Pero entonces recordemos nuevamente, para volver aquí a este primer punto del mundo afectivo o de la afectividad de nosotros como seres humanos, tiene que ver con todo este conjunto de emociones, sentimientos, estados de ánimo, y que todo eso influye en qué? En las decisiones que tomamos nosotros en el día a día, en las relaciones o en la forma en cómo nos relacionamos, ¿cierto? Y por supuesto también en las experiencias que vamos viviendo a cada día, ¿vale? Algunos puntos importantes para recordar: que todos nosotros, tú y yo, tú que me estás viendo, yo que te estoy hablando, ¿cierto? Todos nosotros tenemos la capacidad ¿para qué? Para poder crear nuestros propios estados emocionales de forma consciente. ¿Cómo así que crear nuestros estados emocionales? Claro, cuando reconocemos nosotros la estructura y la triada como tal de las diferentes emociones de las que tenemos la bendición de experimentar y de sentir, pues esta misma estructura la podemos utilizar de manera consciente, porque ella va operando de manera inconsciente por lo general, pero cuando la conocemos y hacemos un esfuerzo y ponemos de nuestra parte desde un punto de vista de la inteligencia, como esa capacidad o esa facultad que tenemos nosotros como seres humanos, aunado también a la voluntad, pues podemos ir creando esos estados emocionales. ¿Cómo así? Poder transformar también una emoción que estemos sintiendo en un momento determinado. Tú y yo podemos elegir las emociones que sentimos a diario. Ojo, aquí esto de la emoción, cuando hablamos aquí de elección, tiene que ver con qué? Con que haciendo uso de esa facultad de inteligencia y de raciocinio que tenemos, podemos darnos cuenta qué estamos sintiendo en un momento determinado y reflexionar si eso que estoy sintiendo realmente me aporta o no me aporta para eso de lo que quiero llevar a cabo en ese momento del día, ¿vale? Hay una receta para cada estado emocional, y esa receta viene hacia qué, hacia esa estructura que vimos por allá en la primera sesión de este módulo de emociones, es decir, la masterclass número 38. Y el reconocer todo esto tiene que ver o se relaciona de manera muy directa con qué, con la sabiduría emocional que tú y yo podemos ejercerla. Sabiduría emocional, entendiéndola como parte o de alguna manera también como un sinónimo de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, en la masterclass número 39, acerca de la inteligencia emocional. Y veíamos en esta clase que existen como tres grandes pasos o tres fases, ¿cierto? Para ir desarrollando en nosotros esa sabiduría emocional. Recordémoslo rápidamente. El primero de ellos tenía o tiene que ver con reconocer que la emoción o lo que estoy sintiendo en el momento, ¿sí? Determinado, expresar esa emoción como segunda fase y posteriormente gestionarla. El día de hoy, en esta masterclass, nos vamos a enfocar específicamente, permítame, yo por acá pongo un puntero, nos vamos a centrar específicamente en cuál, en esta, en reconocer la primera. ¿Listo?
Y esto de reconocer, recordando nuevamente, es básicamente tomarnos nosotros el tiempo necesario para identificar qué es aquello que activa esas emociones en nosotros. Y no solamente qué la activa, sino también cómo se manifiesta, ¿cierto? Y poder de alguna manera reconocer en términos generales cuál es el propósito, porque todas y cada una de las emociones que nosotros tenemos cumplen una función muy particular y muy especial y tienen un propósito muy singular con cada uno o para con cada uno de nosotros. ¿Listo? Por eso es que se dice que las emociones no son buenas ni malas, o no son positivas y negativas, o negativas, ¿no? Sino por el contrario pueden ser placenteras y displacenteras, cómodas o incómodas. Esa afirmación sí, sí, con esa sí comulgo más, más en lo particular, no comulgo cuando dices que las deja de sentir emociones negativas. ¿Cómo así que emociones negativas? Para mí más bien son emociones incómodas, ¿vale? Entonces, en la medida que nosotros podamos reconocer, identificar eso que estamos sintiendo, cómo se manifiesta, cómo, y qué las activa, qué las detona en nosotros, pues es el primer paso para nosotros poder hacer algo con ellas. Recordando nuevamente, por ejemplo, el primer paso para nosotros llevar un proceso de cambio tiene que ver con qué? Con la toma de conciencia. Si aplicamos ese primer paso hacia esto del mundo emocional, pues es precisamente lo que tiene que ver con esta primera fase de reconocer. ¿Listo? Y con esto de reconocer, porque como tenemos un gran abanico de emociones, ¿cierto? O una gran paleta emocional, como lo están viendo ustedes ahí en pantalla, existen las que se pueden, las que muchos teóricos, investigadores y demás denominan o llaman como emociones primarias o emociones básicas. ¿Y qué es esto de las emociones o qué son las emociones primarias o las emociones básicas? Son nada más ni nada menos aquellas respuestas emocionales universales que compartimos todos nosotros como seres humanos. Independientemente de que te encuentres en Colombia, que te encuentres en Estados Unidos, que te encuentres en Europa, que te encuentres en Asia, que te encuentres en África, eso no importa, ¿sí? Es más allá de todo, más allá de los límites geográficos, de la ubicación geográfica, ¿cierto? Es lo que nos caracteriza o nos distingue a nosotros como seres humanos. O sea, todos la sentimos. ¿Qué es lo que la manifiesta en cada uno de nosotros? Probablemente ahí es donde se diferencia. Sin embargo, todas tienen un común denominador. Y ese común denominador es precisamente lo que les voy a estar compartiendo más adelante. ¿Listo? Con esto de las emociones primarias es importante tomar en cuenta algo, y es que estas emociones son innatas, es decir, nacemos con ellas. ¿Listo? Y se van desarrollando o van evolucionando en la medida en que vamos nosotros creciendo y vamos experimentando nuevas cosas, nuevas situaciones, nuevos contextos y demás. Además, adicional pues de lo que vamos nosotros aprendiendo de esas experiencias. Y estas vienen como un mecanismo para todos y cada uno de nosotros. Es como una herramienta que se nos da, las emociones, en este caso las emociones primarias, es una herramienta que se nos da para poder adaptarnos y sobrevivir al entorno. Aquí por estas dos palabras son claves y esenciales: adaptación y supervivencia o sobrevivir, porque para eso es que vienen las emociones, son mensajeras donde que nos van a nosotros indicando, oye, esto por aquí como que sí va, esto por acá, ojo, ten mucho cuidado. Entonces nos pueden proteger, nos pueden prevenir, nos pueden impulsar a hacer realmente algo que puede que sí nos acerque a eso que deseemos. Entonces, si lo lleváramos como de manera metafórica, las emociones vendrían siendo como esa brújula que nos van dando a nosotros también señales o nos van dando pistas de hacia dónde sí, hacia dónde no, y hacia dónde más bien toca tomarse más bien un tiempo. Por eso es que no es que satanicemos, perdón por la expresión que a veces digamos como que no es que no puedes sentir rabia, es que no puedes sentir miedo, es que no te puedes sentir triste, ¿cómo que no? Si es una emoción y pues como emoción que es y como regalo que tenemos nosotros como seres humanos, pues darnos la oportunidad de sentirlas, pero no encariñarnos con ella en el sentido de quedarnos ahí eternamente, sino como seres conscientes y seres emocionales que también somos, pues poder intentar hacer algo con ellas y poder de alguna manera transformarlas si es que no está siendo útil para un momento determinado de nuestra vida. ¿Listo? Con esto de las emociones primarias es importante tener en cuenta que desde el punto de vista teórico, perdón, existen como muchas categorías o distinciones al respecto de ellas. Algunos teóricos mencionan de 4 emociones primarias, otras dicen de 6, otras por ahí mientras estaba investigando dicen de 10 emociones básicas o primarias. ¿Sí? Entonces, aquí pueden estar viendo como diferentes modelos y a partir de las emociones primarias se generan el resto de emociones como emociones secundarias o emociones compuestas. No obstante, para efectos didácticos, pedagógicos, en este momento, para esta clase, nos vamos a enfocar específicamente en 5 de ellas. Y 5 de ellas que las hemos visto y las hemos eh,
no descubierto, sí, las hemos visto más bien eh, de manera metafórica a través de esta película, que pues en este momento pues están en cine rondando la segunda parte. Sin embargo, por allá en el 2015, cuando salió la primera entrega de esta película, que se llama Intensamente o Inside Out en otros contextos, nos muestra a nosotros de cierta manera cómo es que funciona ese universo o ese mundo emocional al interior de todos y cada uno de nosotros. En la primera entrega o en la primera parte de esta película, ¿cierto? Ahí habla de 5 emociones primarias, ¿vale? Y sobre estas 5, o haciendo uso de estas 5, es que nos vamos a enfocar como tal en esta clase en particular, ¿vale? ¿Cuáles son esas 5 emociones? Por si de pronto no te has visto la película, de verdad, te hago una vez más la invitación para que la veas y no te quedes solamente con la uno, sino también que aproveches incluso para ver la segunda parte, porque de manera ilustrada nos muestran a nosotros a través de esta película cómo es que funciona y podemos comprender muchísimo mejor toda esta teoría que les he ido compartiendo en las diferentes masterclass. La uno está muy enfocada en tema de emociones, en la 2 ya llegan nuevas emociones o emociones complejas o emociones secundarias, ¿listo? Más también me llama la atención de la segunda parte, por si te la quieres ver, esta segunda película, de cómo se forma el sistema de creencias en nosotros. Que recordemos que esto del sistema de creencias, pues lo estuvimos viendo también hace un par de clases, ¿listo? Entonces, eso nos ayudaría a través de una manera como más didáctica, a través de la película, a reconocer cómo es que operan las creencias y las emociones, porque ambas van muy conectadas en nosotros mismos y nos hace comprendernos y conocernos cada día un poquito mejor. Recordando que esto del autoconocimiento es una aventura que de alguna manera, como somos seres evolucionantes y cambiantes, pues todo el tiempo tenemos esa oportunidad de seguirnos conociendo, de seguirnos profundizando en el día a día. Entonces, ¿cuáles son esas emociones primarias que mencionan como tal en la película y de las cuales vamos a desestructurarlas o a mirar su anatomía, su estructura propiamente? La primera de ellas tiene que ver con la ira o la rabia, ¿cierto? La segunda es la tristeza, este muñequito azul. La tercera es alegría, que es esta de acá. Cuarta emoción, vamos a hablar de la emoción del miedo, ¿listo? Y también de asco o desagrado, que es esta muñequita aquí verde, tomando en cuenta como esta premisa esencial. Y es que cada una de estas emociones cumplen o desempeñan un papel muy específico en nosotros, ¿cierto? Y distintivo en nuestra vida emocional, ¿vale? Y nos sirve para qué? Para nuestro bienestar, nuestro desarrollo y sobre todo nuestra supervivencia. ¿Listo? Ya vamos a estar viendo por qué es que sirven para nuestro bienestar, nuestro desarrollo y nuestra supervivencia en la medida que vamos viendo la anatomía de cada una de ellas, ¿vale? Así que hasta allí, como un simple recorderis de este mundo afectivo y en particular de las emociones primarias. Ahora, ¿por qué es que es importante nosotros aprender a reconocer esas emociones primarias? Recordando el punto de reconocer, ¿cierto? Como el primer paso o la primera fase para nosotros poder ganar sabiduría emocional. ¿Listo? Y esto lo voy a resumir esta importancia en 4 puntos esenciales. La primera de ellas es que el hecho de reconocer y aceptar nuestras emociones primarias es fundamental para nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional, porque de hecho aquí traigo una frase de la psiquiatra Marian Rojas Estapé que dice que comprender es aliviar. En la medida en que nosotros veamos y nos comprendamos a nosotros mismos, pues ya por ahí nos va ayudando a alivianar quizás un poco la carga de eso que aparentemente a veces nos mantiene como muy confundidos y nos hace estar como revolucionados de manera interna a nivel emocional. Cuando negamos o reprimimos estas emociones, ¿cierto? No solo las primarias, sino cualquier emoción, nos puede llevar a tener una acumulación de estrés, intoxicarnos de cortisol, como lo menciona Marian Rojas, ¿cierto? Y a tener también dificultades en qué? En poder manejar las respuestas emocionales frente a los diferentes contextos o situaciones a las que nos vamos enfrentando en nuestro día a día. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando podemos nosotros reconocer esas emociones primarias y poder comprender ese papel en ti, ¿cierto? De alguna manera vas a estar con una caja de herramientas mejor equipado, mejor equipada para poder hacerle frente a esos desafíos con los que nos vamos a encontrar en el día a día. Y de esta manera también, a través de esas herramientas, en este caso, herramientas emocionales, ¿cierto? Podremos desarrollar relaciones muchísimo más significativas con las demás personas. ¿Por qué? Porque me comprendo a mí mismo a nivel emocional y el hecho de comprender mi propio mundo emocional me ayuda a desarrollar también esa empatía para conocer y comprender el mundo emocional del otro. Y a partir de esa comprensión del otro, ¿cierto?
pues es que podemos forjar relaciones o nutrir esas relaciones en nuestro día a día. Llámese relaciones de pareja, de familia, de amigos, de trabajo y demás. Porque muchas de las relaciones se fracturan o se rompen es ¿por qué? Por esa baja comprensión de la emoción del otro. Y tendemos de alguna manera también como a invalidarle la emoción al otro. Ay, pero usted ¿por qué es tan llorón o tan llorona? ¿Y por qué tiene miedo de eso? Si eso no es para tanto. Cuando hacemos nosotros ese tipo de comentarios, de manera indirecta, estamos invalidando la emoción del otro. No obstante, cuando reconocemos que la otra persona también es una persona que siente, ¿cierto? Y que tiene derecho a sentirse como se siente, pues es que podemos generar lazos o conexiones muchísimo más significativos con las demás personas. ¿Listo? Y la cuarta razón por la cual es importante reconocer nuestras emociones primarias es porque a través del hecho de poder comprender estas 5 emociones primarias, pues nos sirve de una gran base para poder comprender el resto de emociones que habitan en nuestro mundo o en nuestro universo afectivo. ¿Cómo así? Aquí simplemente a manera de ejemplo, porque se habla de más de 150 emociones, ¿listo? De diferentes investigadores. De hecho, perdón, pero entonces para efectos didácticos, simplemente como para ilustrar, este cuarto punto es como esta combinación que me encontré, esta infografía y la comparto con ustedes porque es bastante ilustrativa. ¿Listo? Como la combinación, por ejemplo, entre tristeza y alegría nos puede dar un poquito de nostalgia o la combinación entre asco y miedo nos puede dar como cierta repulsión o entre tristeza y rabia nos puede dar o surgir esa emoción de la traición. Entonces, de alguna manera, el hecho de nosotros comprender en principio esas 5 emociones primarias, pues nos sirve de esa gran base para poder irnos adentrando en esto del mundo emocional. ¿Listo? Y recordando que todo esto nos sirve a nosotros como herramienta para seguir nutriendo nuestra vida, nutriendo nuestras relaciones, comprendiéndonos o entendiéndonos un poquitico más, conociéndonos más en profundidad, ¿sí? Y por supuesto, apuntarle a ese bienestar que yo sé que todos queremos alcanzar o que todos queremos ir experimentando por ejemplo, la mayor parte del día. ¿Listo? Así que 4 razones fundamentales por las cuales es importante nosotros reconocer, recordemos, reconocer esas emociones primarias. Antes de pasar a la estructura, ¿hay preguntas, comentarios o inquietudes antes de que avancemos? Si no, para que nos vamos derecho con esas 5 emociones primarias, porque vamos a ver con esto de las emociones primarias, cómo es que están estructuradas internamente para de alguna manera poderlas comprender y sobre todo, vuelvo y soy bastante incisivo con esto, que las vayas identificando en tu propia vida, ¿sí? Porque en la medida que la vayas identificando en ti mismo, en ti misma, pues eso es un gran avance en esa comprensión de ti, ¿vale? Así que con esto vamos a arrancar. ¿Cómo vamos a ver cada una de estas emociones? Las vamos a ir viendo así con ese orden que están viendo ustedes ahí en pantalla. Vamos a empezar primero con la emoción del miedo, posteriormente vamos a descodificar o ver toda su anatomía de la emoción de la rabia, posteriormente la de alegría, la de asco y finalmente la de tristeza. ¿Listo? Así que muy atentos, muy atentas. Si estás viendo luego este video en diferido, pues te invito a que una vez vamos terminando cada una de las emociones, te tomes el tiempo para que eso lo vayas revisando, esa emoción en particular, en tu propia vida. ¿Listo? Si la estás viendo aquí en vivo, para las personas que me están acompañando en vivo, simplemente presta atención a lo que vas pasando en ti, las ideas que te vayan llegando, y por eso es importante que vayas teniendo por ahí algo con que tomar nota para que vayas haciendo esos primeros bocetos, ¿cierto? Acerca de esto que te puede ir llegando mientras me vas viendo y escuchando. ¿Listo? Empecemos entonces con la emoción del miedo. La emoción del miedo, y en este slide les voy a mostrar como las diferentes particularidades de esta emoción. Bueno, el miedo propiamente está relacionado con ¿qué? Con lo desconocido. Cuando nos enfrentamos a alguna situación, persona, contexto o demás que no conocemos, ahí es donde se genera como tal esa emoción de miedo. Por ejemplo, cuando te dijeron, vas a ir a tu primera entrevista de trabajo. ¿Cómo te sentiste? Sí, puede que haya mucha confianza y todo por lo que eres, por lo que haces, por lo que habías logrado, por lo que habías estudiado y demás. Sin embargo, tú decías mentalmente como que, uy, no, pero yo no sé con qué persona me voy a encontrar allá o cómo será esta empresa y qué tal si me preguntan esto y qué tal. Claro, como es un mundo desconocido, pues claramente ahí aparece como tal esa emoción de miedo. O cuando te dicen, no, te vas a ir de viaje a hoy o decides tú mismo, tú misma, irte de viaje a un país diferente, más aún, para ponerle un poquitico más elevado y ser más ilustrativo, a un país donde ni siquiera dominas el lenguaje, la lengua de ese país, ¿sí?
El mismo miedo quizás hasta te podría paralizar para no hacer ese viaje aún ya habiéndolo planificado y aún sabiendo que es un gran deseo tuyo conocerlo, por ejemplo. O por miedo evitamos realizar algunas cosas. Vale. Pero entonces, en términos generales, como para ir arrancando e ir calentando motores frente a esto de la estructura o la anatomía de la emoción del miedo, ¿listo? Tengamos presente que está relacionado con lo desconocido. Así que no se te haga raro, no se te haga raro que si te ves enfrentado o enfrentada a una situación que no conoces, a un contexto que no conoces, a una persona que no conoces, es lo más natural sentir miedo. Es lo más natural. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Bueno, ¿cómo se manifiesta normalmente la emoción de miedo? Con angustia y una sensación de ansiedad, probablemente. Ya más adelantico lo vamos a ver de manera ilustrada, quizás eso cómo se manifiesta en nuestro cuerpo a nivel físico, ¿vale? ¿Qué activa realmente la emoción de miedo? La amenaza. ¿Es por qué? Porque te ves en peligro. Está en peligro tu supervivencia. Y aquí es donde juega como tal la función o cobra importancia más bien la función de esta emoción en particular, que frente a alguna amenaza que puede ser real o imaginaria, porque nuestro cerebro no distingue entre lo real o imaginario y aún así libera los mismos neurotransmisores y hormonas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque tú puedes en este momento imaginar, para poner el ejemplo más puntual, en la noche, ¿cierto? Tienes una pesadilla y que te da muchísimo miedo. Probablemente cuando te despiertas, ¿cierto? Puedes estar sudando, te puede estar temblando, te puede estar el corazón con taquicardia y demás, aún sabiendo que eso era solamente imaginario. O cuando nos imaginamos el peor escenario ante algo, ante una presentación que debas dar, ante una negociación que tengas que ir a hacer, ante una conversación difícil que de pronto dices, ay, no, pero yo cómo voy a enfrentar a esta persona, qué tal que esta persona se exalte, etcétera, 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 y se vea en peligro supuestamente la relación o se vea en peligro incluso tu propia vida. Bueno, entonces, cuando estamos frente a alguna amenaza, claramente, y más si es algo desconocido, pues ahí obviamente va a estar activada la emoción. Recordemos que parte de los componentes esenciales de todas las emociones, no solamente las primeras, sino de todas, uno de ellos tiene que ver con los pensamientos y con el pensamiento también a su vez el lenguaje, es decir, la conversación que estamos teniendo nosotros a nivel interno. Particularmente cuando estamos hablando de la emoción de miedo, hay un juicio a nivel interno que es, estoy frente a una amenaza, mi vida corre peligro. ¿Listo? Entonces, como normalmente puede que te estén diciendo eso, ahí es donde tu cuerpo va a segregar las hormonas y neurotransmisores esenciales. ¿Para qué? Para activar el miedo, porque el miedo obviamente te va a impulsar a hacer algo. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve entonces a nosotros esa emoción? Para protegernos y preservarnos ante los peligros de la vida. Por eso es que yo no soy partidario de que digan, elimina el miedo de tu vida. ¿Cómo así que elimina el miedo de tu vida si ese está para protegerme, para preservar mi vida? ¿Cómo sería que andáramos nosotros por la vida sin ningún tipo de miedo? Por ejemplo, si vamos nosotros andando o yendo a la época de las cavernas, nuestras generaciones prehistóricas, si la gente o estas personas no hubieran tenido miedo, ¿qué harían cuando se enfrentaran con un león? Si veían un león ahí, claramente pues podían o tendrían a ser devorados por este león. Entonces el miedo, como le activaba el miedo, pues lo preparaba, ¿cierto? Bien sea para luchar ante ese león o para huir ante esa amenaza que se pueda ver allí. No obstante, como nuestro cerebro se quedó programado con esa información, hoy por hoy ya los leones no es que sean aquí en la selva de cemento o en las ciudades propiamente, sino que ya esos leones se han convertido en esa nueva experiencia, en esa entrevista de trabajo, en esa conversación que necesitas tener con tu jefe o en esa conversación que necesitas tener con tu pareja, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que recordemos, la emoción del miedo no es mala en sí, sino por el contrario, nos ayuda a preservar nuestra vida ante los posibles peligros. De nosotros ya dependerá a nivel de gestión de la emoción, revisar si esos peligros son reales o imaginarios. La mayor parte son imaginarios, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Es decir, ¿qué realmente nosotros hacemos ante el sentir nosotros esta emoción de miedo? Por un lado la podemos enfrentar, es decir, con miedo y todo lo hago, es decir, haces honor a la virtud de la valentía, ¿cierto? O podemos huir, yo digo, no, más bien, de aquí para allá, yo no voy, yo no me asomo, yo mejor no hago ese negocio, yo mejor no llamo a ese cliente, yo mejor no le digo a esa persona que me gusta, porque qué tal que me rechacen, no, qué miedo es eso, ¿sí? O por el contrario, también eso te puede paralizar.
Porque hay personas que ustedes quizás hayan visto o a ustedes mismos les ha pasado que vienen y las van a robar quizás, por ejemplo, y se quedan ahí paralizadas. O ante una exposición, académicamente hablando, en el colegio, en la universidad, que tenías que dar un discurso, tú ya te sabías absolutamente todo el contenido, pero llegaste ahí y te dio pánico total, te inundaste de miedo y te quedaste mudo, muda, bloqueado, bloqueado. ¿Listo? Es porque te dio una parálisis allí al respecto como reacción o respuesta ante esta emoción. ¿Listo? Así que esto es como en términos generales. Vamos a verlo de manera más didáctica, un poquitico más sobre esta emoción. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente slide, ustedes vean que aquí ve que está en inglés cómo se escribe miedo en esta lengua, fear, ¿cierto? Y hay un autor, yo me acuerdo que lo escuché por primera vez por allá como en el año 2005, 2006 más o menos, sobre la emoción del miedo como un acróstico, este fear, que normalmente son falsas evidencias que aparentan realidad. Nuevamente, falsas evidencias que aparentan realidad. Entonces, como mi cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, pues esa falsa evidencia, ese falso peligro que estoy imaginándome, mi cuerpo lo vive como una realidad. Y ahí es donde realmente nos inundamos como tal de esta emoción de miedo. Así que aquí la clave al respecto del miedo, porque vamos a ver más adelante cómo gestionar estas emociones, también las primarias, ¿cierto? La clave esencial o inicial que les doy como tip es, ante esos miedos o situaciones de peligro que aparentemente veas, revisa qué tan reales o qué tan irreales son, porque muchas veces son imaginarios, como lo que mencionaba Alex Day, falsas evidencias que aparentan una realidad. ¿Listo? Vamos a ver un poquitico más sobre esto. ¿Cuándo normalmente aparece esta emoción de miedo? Ante ambientes sociales como el rechazo, la humillación o la crítica, por ese miedo a que nos señalen, por ese miedo a que nos critiquen, por ese miedo a que nos digan que no, por ese miedo a que no, entonces preferimos más bien no actuar, ¿cierto? Cuando también estamos nosotros ante una situación de amenaza o ante un peligro muy inminente, es decir, nos podemos accidentar, mi vida corre peligro porque me pueden robar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no me monto a una montaña rusa porque qué tal que la montaña rusa se descarrile y me muera. Claramente, el miedo le hace prevenir de decir, no, prefiero no montarme allí. Y es respetable. No es que porque entonces, ay, que esté tan gallina que no sé qué, no, es respetable que la persona sienta miedo. Ya si lo quiere hacer y revisar, bueno, ya eso será otro tema. ¿Cuándo más aparece la emoción de miedo? Cuando sentimos nosotros una falta de control o incertidumbre ante el futuro. Es decir, cuando ante eso desconocido que estoy viendo, pues como que considero que no tengo las herramientas suficientes y necesarias para poder afrontarla. Ahí en ese momento también claramente aparece esta situación de miedo, como el ejemplo que les ponía al respecto de una entrevista de trabajo, que tú dices, sí, puedo que académicamente me haya ido muy bien, pero no sé a qué preguntas qué preguntas me van a ir a hacer allá en esa entrevista. Entonces, como que, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo puedo venderme para poder ganar ese puesto? Pero entonces ahí está el miedo de base. ¿Cuál es la función de manera más puntual? Es fundamental para la supervivencia de todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Y su función es ponernos en alerta ante esas situaciones de peligro o amenaza y prepararnos para poder afrontarlas, poder encararlas o quizás huir como estrategia para no correr peligro. ¿Listo? En nuestro cuerpo, ¿cómo aparece por lo general esta emoción del miedo? ¿Listo? Puede que sea a través de una sudoración. La persona dice, no, es que mejor dicho, me empiezan a sudar las manos, me empieza a sudar el cuerpo, la cara, las piernas, todo esto. Hay una tensión muscular porque el cerebro segrega estas hormonas para activar los músculos por si tiene que salir a correr, pues corra, hermano. ¿Listo? Una sensación como que de tener un nudo en el estómago, ¿cierto? Liberar propiamente esas hormonas de cortisol y adrenalina en nuestro cuerpo para activarlo y si hay que correr, correr y quizás un ritmo cardíaco acelerado. Por ejemplo, cuando tienen esa pesadilla y se despiertan o se levantan a medianoche, ¿cómo está nuestro cuerpo? Probablemente está sudando, probablemente estamos con el corazón a mil. Es las manifestaciones físicas ante esta emoción de miedo. ¿Listo? ¿Cómo se hace más pequeña o diferentes estrategias así de manera muy general para poder gestionarla? Recordando que más adelante vamos a ver de manera más puntual cómo gestionar o transformar esta emoción. ¿Cuándo se hace más pequeña esta emoción de miedo? Cuando la expresamos, o sea, cuando la reconocemos y la expresamos con otra persona de confianza, ¿cierto? Cuando nos hacemos conscientes de nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Y hacemos uso de esa gran herramienta que nos ha sido dada, como es la respiración, y que ha sido más bien muy subvalorada. ¿Listo? A través de la respiración empezamos a inhalar y exhalar de manera tranquila. Esto le va dando el mensaje a nuestro cerebro de que todo está bien, todo está en orden, y lo que le va a permitir bajar las revoluciones
para poder pensar con mayor claridad y poder afrontar si es necesario hacerlo. ¿Listo? Cuando otra forma u otra estrategia para hacerla más pequeña esta emoción es cuestionar esos pensamientos irracionales que acompañan o que te acompañan especialmente a nivel interno, ¿cierto? Esa conversación de, madre, es que me pueden echar del trabajo, es que si me llamaron o me citaron a gerencia es porque me van a despedir. Eso quizás hasta sean pensamientos irracionales o poco descabellados. O cuando vean lo que mencionaba, por ejemplo, de la montaña rusa, que es que no, qué tal que yo me monte y eso empiece a descarrilarse o salirse de ahí, quizás eso puede ser un poquito más irracional, obviamente. Todo guardando sus proporciones. Y otra de las estrategias es cuando de manera consciente e incluso hasta diría planificada, nos vamos exponiendo gradualmente y de manera progresiva a aquello a lo que le tenemos miedo. Por ejemplo, yo hace 2 años tenía mucho temor realizar un grupo de estudio que hoy por hoy lo realizo los días lunes. No, porque ¿qué será que van a decir? ¿Qué será que van a pensar? No, yo todavía no estoy lo suficientemente preparado para eso. Como así que ya no ahorita hablando de esos temas, etcétera, etcétera. Y por ese miedo que sentía, lo pospuse más de 9 meses, hasta que un día me llené el coraje y la valentía y dije, bueno, atrevámonos a hacer. Claramente después de eso, pues hice también un trabajo de, bueno, reconocer cuáles eran los pensamientos que me estaban llegando, qué situaciones de peligro aparentemente eran las que veía, conversaba con algunos amigos, conversé luego también con mi coach, ¿cierto? Y me fui exponiendo paso a paso, paso a paso, porque de alguna manera quería tener planificado todo el año, pero era paso a paso. Y al irme exponiendo a esa aventura, hoy por hoy pues ya hemos completado casi los 2 años, ya llevamos 2 años reuniéndonos todos los días lunes para hablar sobre temas de conexión interior y espiritualidad desde un punto de vista cristiano, ¿vale? Así que son como las diferentes estrategias al respecto de esta emoción de miedo. Y me extendí un poquitico más en esta emoción porque es, por lo general, por una de las emociones que más me preguntan cuando estamos en las consultas individuales o en las sesiones de coaching uno a uno, trabajando sobre una meta, un sueño, un objetivo y que no accionan, ¿es por qué? Porque sienten miedo. Por esa razón es que empiezo con esta emoción de miedo y sobre la que más me focalicé. Además, las siguientes 4 las vamos a hacer un poquitico más rápida, ¿cierto? Sin embargo, como estás viendo el video, puedes ir pausando e irte preguntando a ti mismo cómo se manifiesta, por ejemplo, esta emoción de miedo en tu cuerpo y vas ahí escribiendo. Y las estrategias como para poderlas ir encarando. Ahí te las voy mostrando. ¿Listo? Pasamos a la segunda emoción y tiene que ver con la ira. Y eso está relacionado básicamente con el control. Cuando sentimos que las cosas no salen como yo espero, es donde realmente nos da esa sensación de ira. ¿Cómo se manifiesta? A través de agresión y esa sensación de enojo, de sentirse irritable con las demás personas. ¿Qué es lo que normalmente activa la emoción de la ira? ¿Cierto? Tiene que ver con la adversidad, aquellos sucesos inesperados o aquellas cosas no planificadas y que te llegan directamente a revolotear o a darle una vuelta total a ese camino que tú ya tenías trazado. El juicio o el pensamiento interno predominante o más común tiene que ver con algo ha sido injusto. Por ejemplo, o más bien les confieso de mi parte, cuando lo del partido, yo generalmente no soy tanto de fútbol. Sin embargo, pues era inevitable el domingo no contagiarse de esa emoción y de esa pasión. Además de que por la casa donde estaba cerca pusieron pantalla gigante, entonces había demasiada gente. Bueno, la cosa es que al final, cuando pasó todo lo que pasó al respecto del partido, ¿cierto? Como me pareció injusto que en los últimos 10 minutos, como que cómo se descuidaron bueno, y lo que pasó ahí que le metieron el gol, pues en particular, y aquí abriendo un poco mi corazón, a mí particularmente me dio muchísima, muchísima, muchísima rabia, que tuve que posteriormente hacer un trabajo al día siguiente, es decir, ayer lunes, para poder liberar esa emoción, porque de verdad estaba ahí como muy fuerte en mí. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve a nosotros como tal la emoción de la ira? Para poner límites, ¿cierto? Y defender nuestra propia dignidad y también conocer lo que es justo o injusto para todos y cada uno de nosotros. Nos ayuda de cierta manera también a sacar a relucir ese poder que habita en cada uno. ¿Listo? ¿Y qué puede suceder? Pues puede presentarse quizás conductas de autoritarismo o ataque, y ese ataque entendiendo como una agresión. Puede ser de manera física, de manera verbal o también a nivel psicológico, ¿vale? ¿Cómo aparece normalmente o cuándo aparece normalmente esta emoción? Cuando experimentamos una injusticia o una discriminación ante alguna amenaza real o percibida hacia nosotros o hacia alguien que nosotros amamos. Por ejemplo, a mí particularmente no me gusta ver que traten mal a los niños. Y me parece, mejor dicho, me da muchísima ira
eso. Y eso tal vez se desarrolló muchísimo más cuando nacieron mis sobrinos. Entonces, como a estas dos personitas las adoro, las amo con todo mi corazón, cuando veo que tratan mal, no a ellos, sino a los niños en general, a mí particularmente me descoloca, en el sentido de que me surge en mí esta emoción de la ira. ¿Y es por qué? Porque me parece injusto que traten a un niño de esa manera, por la razón que sea. ¿Listo? También aparece cuando nos enfrentamos nosotros a una situación de conflicto con otras personas. Y esto yo sé que lo hemos experimentado todos alguna vez en nuestra vida. ¿Vale? ¿Cuál es la función propiamente de esta emoción? Estar en tu vida estar en nuestra vida para defendernos ante esas situaciones de amenaza o injusticia y nos da también la energía suficiente para protegernos ante peligros potenciales. ¿Cómo así que nos da la energía? Pues a través de la ira es que nos preparamos, por ejemplo, para defender nuestro punto de vista desde un punto de vista racional, ¿listo? O defendernos ante algún ataque de algún agresor que venga a querer agredirnos física, mental o, perdón, física, verbal o psicológicamente, ¿listo? Entonces, esa agresión de nuestra parte con una ira bien procesada y bien gestionada nos ayuda de cierta manera también a ponerle límites a las demás personas para que no se sobrepasen con nosotros. ¿Cómo se manifiestan en nuestro cuerpo? Puede ser a través de un incremento en nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, una persona que diga, siento mucha rabia y es que siento que me hierve la sangre. ¿Sí? Ahí puede ser una manifestación física de esta emoción en su cuerpo. Nos sube la energía, hay una tensión muscular porque también nos está preparando para luchar ante un posible enemigo. Algunas personas dicen, uy, es que lloro de la rabia que tengo, ¿listo? Y también quizás un ritmo cardíaco acelerado. ¿Cuándo se hace más pequeña? Es decir, estrategias de alguna manera así muy general para gestionarla, expresarla sin hacerte daño a ti mismo o a otras personas. Por ejemplo, lo que les contaba yo de mi caso el mismo domingo y el día lunes. El domingo, pues antes de acostarme, reconocía que sentía rabia. Yo decía, sí, siento mucha rabia por el resultado, sin embargo, no hay nada que se pueda hacer al respecto. ¿Listo? O sea, la exterioricé, la manifesté. No me puse ni a pegarle a la pared, no me puse a pegarle a la almohada, no me puse a gritar con otra persona ni a decirle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque decidí de manera consciente gestionarla de una manera o de una forma responsable esta emoción. ¿Vale? O cuando más se hace más pequeña, cuando practicamos la conexión con nuestro cuerpo, es decir, conectar con la respiración. Desde ya les digo o les anticipo, la respiración es una de las salidas fundamentales para procesar cualquiera de estas emociones. La ira, la rabia, el enojo, la tristeza, el miedo, ¿listo? Y también cuando reconocemos las situaciones que activan en nosotros estas situaciones de ira, ¿para qué? Para poder anticiparnos, ¿cierto? Ser proactivos y mirar de qué forma la puedo manejar de manera responsable, no actuando ahí de manera irracional, golpeando, pegando al primero que se me atraviesa. Porque muchas veces los problemas, por ejemplo, en los estadios, pues ya que estábamos en época futbolera, ¿por qué eso sucede? De esa pasión exacerbada que les surge a los hinchas por sus equipos y esa rabia que les genera quizás no tener el resultado que esperaban, pues es lo que les activa ir a agredir al otro, al contrincante. ¿Listo? Vamos con alegría, que esto es una emoción un poquito más cómoda, más placentera en todos y cada uno de nosotros. ¿Con qué está relacionada la alegría? Con el propósito interno de todos y cada uno de nosotros. ¿Listo? Cuando estamos cumpliendo con ese para qué, independientemente de la situación. Que te da alegría hacer deporte, es porque hay un para qué haces ese deporte. Que te da alegría eh, leer, que te da alegría estudiar, que te da alegría estar con tus amigos, amigas. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque detrás de todo eso, de manera inconsciente o consciente, hay un para qué. ¿Listo? ¿Cómo se manifiesta por lo general esta emoción? A través de la risa y esa sensación de felicidad que él activa el poder nosotros optimizar nuestros recursos de tiempo, energía, dinero y demás. Y hay un juicio o un pensamiento a nivel interno con esta emoción. ¿Y cuál es? Esto que estoy haciendo o esta situación o esta persona o este contexto me abre posibilidades. ¿Me abre posibilidades para qué? Para cumplir con ese propósito que te has definido. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve normalmente? Para conectarnos con el entusiasmo, la liviandad y la gratitud. ¿Y qué puede suceder? Que cuando la, ¿cómo diríamos? La exacerbamos o se pone un poco más intensa la alegría, ¿cierto? Porque todas las emociones, pues hay como ciertos niveles que cuando hay mucho de una de esas emociones, pues puede pasarse a un extremo que no es saludable ni para ti ni para nosotros. En el caso de la alegría, cuando hay mucho de eso, se puede confundir con estar con la burla hacia nosotros y peor aún, la burla hacia otras personas. De una manera más regular, ¿cierto? También puede generar en nosotros esa cierta sensación
y actitud optimista ante la vida, ¿cierto? Que nos permite ir avanzando en el día a día. Y obviamente nos ayuda también a generar estrategias y desarrollar esas habilidades sociales para conectar con las demás personas. Bueno, de manera más puntual y gráfica, ¿cuándo aparece normalmente esta emoción? Cuando alcanzamos nuestras metas, sea personales, académicas, laborales, de relaciones y demás. Cuando compartimos momentos con nuestros amigos o esos seres que estimamos, esos seres que queremos, esos seres que amamos, ¿sí? También cuando hacemos esas actividades que disfrutamos profundamente, ¿sí? Y también ante el éxito de personas que quieren, es decir, te genera alegría que tu pareja, que tu hijo, que tu hija alcance eso que se había propuesto. ¿Listo? Así que con estas pistas que les voy dando, recuerda, por ejemplo, cuando te sentiste alegre por esa meta personal que alcanzaste y escríbela. Y que eso te vuelva también como un parte de tu kit de herramientas emocionales para poder reconectar con ellas para ciertos momentos en que estamos quizás un poquito descolocados, ¿vale? ¿Cuál es la función? Esta es una emoción placentera asociada con el bienestar en nosotros. Nos recuerda, ¿cierto? Aquello que nos genera, de cierta manera, placer y nos ayuda también a reforzar los comportamientos positivos o útiles, ¿cierto? Y nos ayuda también a fortalecer nuestras relaciones sociales. Bueno, ¿cómo aparece o cómo se manifiesta en nuestro cuerpo a nivel físico? Con una sensación de ligereza o no he escuchado a esas personas que dicen, me siento como flotando. ¿Por qué? Porque claramente hay una sensación de alegría. Hay una energía alta y una motivación para hacer las cosas. Pueden haber sonrisas, pueden haber carcajadas, quizás también haya un ritmo cardíaco acelerado. ¿Listo? Pensamientos positivos y optimistas hacia lo que quieres lograr, entre otros. Bueno, ¿y cómo la puedes potenciar? Porque la idea de esta no es como que, ¿cómo hacerla más pequeña? ¿No? Porque si es una emoción que se conecta con el bienestar y el placer, pues ¿para qué disminuirla? A no ser de que esté demasiado exacerbada. Pero ¿cómo podemos potenciar u optimizar esta emoción en particular? Cultivando relaciones saludables con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, reconocer y celebrar esos logros que hemos ido alcanzando, practicando la gratitud en el día a día, sabiendo pues que la gratitud trae en nosotros una cantidad de beneficios que ya hemos mencionado en otros espacios, ¿cierto? Moviendo nuestro cuerpo para liberar también endorfinas o desarrollando también nuestras propias pasiones y hobbies, ¿cierto? Que sumen a nuestra vida, que sumen o que aporten a nuestros objetivos y demás. ¿Listo? Vamos con la penúltima emoción y que es la emoción del asco y se relaciona específicamente con lo desconocido, también al igual que miedo. ¿Listo? ¿Cómo se manifiesta normalmente esta emoción de asco o desagrado? Con angustia y deseo de alejar, es decir, como que mejor no te me acerques, ¿vale? ¿Qué activa normalmente esta emoción? Una amenaza, ¿listo? Por ejemplo, si vemos nosotros un alimento como que con un color que no es el habitual, quizás con un aroma, un olor que no es tan agradable, ahí es donde se activa en nosotros esa emoción de asco, ¿cierto? Porque nos está ayudando, nos está protegiendo de que consumamos ese alimento que quizás nos puede hacer daño. ¿Cuál es el juicio o el pensamiento interno sobre esta emoción? Estoy frente a un peligro o mi vida corre peligro. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve? Para protegernos y preservarnos ante los peligros de la vida. ¿Y qué puede suceder? Al igual que el miedo, o lo enfrentamos, o lo vimos, o nos paralizamos también. ¿Listo? ¿Cuándo aparece? Cuando nos enfrentamos ante cierta sustancia, olor o imagen repugnante. Lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, del alimento. ¿Listo? Cuando observamos o experimentamos un comportamiento que consideramos nosotros desagradable. Por ejemplo, la persona hoy por hoy en época de post-pandemia, la persona que estornuda sin taparse la nariz, bien sea con un pañuelo, con el codo, con lo que sea. Podemos decir como que, uy, qué asco esta persona botando ahí todos sus gérmenes, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque nosotros experimentamos y evaluamos ese comportamiento, esa conducta como desagradable. O la persona que eructa, también lo vemos también como bastante desagradable. O para no poner más ejemplos, ya ustedes imaginarán otros ejemplos ahí al respecto. ¿Cuál es la función? Ayudarnos a proteger de posibles amenazas para nuestra salud y nuestro bienestar, ¿cierto? Rechazando estas situaciones o estímulos para tu supervivencia. ¿Qué tal si nosotros no tuviéramos la emoción de asco y viéramos ahí alimentos descompuestos, malolientes y demás, pero aún así no los ingiriéramos? Pues claramente nuestro cuerpo, nuestra salud física estaría en peligro. ¿Listo? ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? Puede haber un incremento de la temperatura, un ritmo cardíaco acelerado, puede tensionar nuestros músculos y principalmente es las náuseas o esas ganas de vomitar o incluso vomitar, ¿sí?
Hay ciertas circunstancias que a mí particularmente me generan esto, por ejemplo, ver sangre. A mí eso como que, mejor dicho, me revuelve absolutamente todo y me paralizo literalmente y se puede generar en mí quizás una sensación de vómito. O estar consumiendo y el solo hecho de escuchar a otra persona hablar de situaciones desagradables, ¿sí? Simplemente no que yo las esté viendo, sino que esté escuchando que esta persona está hablando de X o Y cosa que bajo mi óptica es desagradable, es repugnante, me produce a mí, o me activa en mí esta sensación de asco. ¿Listo? ¿Cómo se hace más pequeña o estrategias para gestionar esta emoción? Alejarnos de ese estímulo que generamos o que nos genera a nosotros ese cierto rechazo. Es decir, si veo esa comida dañada, pues prefiero más bien alejarme o claramente llevarla al bote de basura y botarla o definitivamente pues no consumirla. Exponernos gradualmente a la fuente para reducir la respuesta emocional. Me pasaba, por ejemplo, con el caso de los muertos. Aparte de que me daba miedo, pues le tenía también cierto asquito, ¿cierto? El hecho de acercarme, por ejemplo, a un ataúd, aún sin que estuviese un cadáver ahí en el ataúd. Particularmente no me gustaba. Lo fui haciendo de manera gradual y hoy por hoy no es que yo diga, ay, voy a ir a sentarme allá al lado del muerto, tampoco, pero pues ya no se me genera todo este cúmulo de emociones que antes ocurrían. Pero entonces esto es una exposición gradual y progresiva. ¿Listo? Y usar nosotros también algún estímulo positivo a cambio de ese que nos genera rechazo. ¿Listo? Son como diferentes estrategias, sin embargo, aquí la estamos viendo de manera más general. No obstante, vuelvo y repito, en las siguientes clases vamos a ver estrategias como para expresarlas y posteriormente gestionarlas, porque lo importante de todas y cada una de las emociones es poder reconocerlas, darnos el permiso de sentirlas para poder expresarlas, porque por ahí es el segundo pilar. ¿Listo? Vamos a la última emoción de estas 5 emociones primarias y que tiene que ver con la emoción de la tristeza. Y esta emoción está relacionada con la frustración. ¿Cómo se manifiesta en nosotros? Puede ser a través del llanto, bajo ánimo o esa sensación de depresión, aparentemente. Aunque depresión pudiésemos decir, o gran parte de los teóricos manifiestan, o investigadores manifiestan, que depresión es como un exceso de tristeza en nosotros, ¿vale? ¿Qué activa normalmente esta emoción? El idealizar. Cuando idealizamos algo y ese algo no se produce, ¿cierto? Es decir, ese ideal no llega o no, la realidad no se iguala a ese ideal que teníamos, pues claramente se genera esa frustración por no haber alcanzado y claramente, obviamente, produce en nosotros esa sensación de tristeza, ¿vale? ¿Cuál es el juicio normalmente o ese pensamiento común denominador ante esta emoción? Esto es una pérdida para mí. Es decir, quería tanto esto, pero no lo logré. O lo tuve, pero ya no lo tengo en este momento. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de duelo. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve a nosotros la tristeza? Para asumir la pérdida y recuperar nuestra paz interior. Y también para prepararnos para enfrentar un futuro con mayor confianza y ecuanimidad. ¿Listo? Y precisamente en la película, intensamente, en la entrega número 1, ¿cierto? Allí es donde digamos que nos ilustran de manera metafórica y gráfica, ¿cierto? A través de estos dibujos animados, la importancia de conectar nosotros con la tristeza para poder armonizar nuestra vida en general. ¿Qué puede suceder cuando hay quizás un exceso de tristeza? Pues es donde caemos en depresión, le perdemos sentido absolutamente a todo. Antes algo que nos gustaba muchísimo, ya hoy no nos gusta, pero es por esa sensación de tristeza, una inactividad, una improductividad. Yo particularmente viví mucho esto cuando me despedí de una de mis mejores amigas de manera muy inesperada, que les he comentado pues en otras situaciones y que pues hoy por hoy, por fortuna y gracias tanto a Dios como a mi terapeuta en su momento y demás, pues hoy por hoy ya recuerdo esa situación con gratitud porque pude sacar también aprendizajes de eso que viví y acepto en este momento esa pérdida que tuve en ese instante. ¿Listo? Así que esto en particular con la emoción del miedo. Vamos a mirar un poquitico más profundo. ¿Cuándo aparece esta emoción? Cuando perdemos a alguien o algo que nosotros consideramos valioso para nuestra vida. ¿Listo? Cuando no se cumple una de las expectativas o alguna expectativa que teníamos ante una situación o una persona, es decir, nos llega esa desilusión que decimos. ¿Listo? Cuando vivimos algún conflicto interpersonal con otra persona que nosotros consideramos importantes o que nosotros evaluamos como importantes para nosotros. O cuando también nos sentimos aislados o desconectados de los demás. ¿Listo? ¿Cuál es su función? Llega a nuestra vida ante la pérdida real o percibida de algo valioso para cada uno de nosotros y nos ayuda a procesar y adaptarnos ante las diferentes situaciones que son dolorosas. ¿Listo? Nos ayuda también a reconocer nuestras propias necesidades y buscar también ese apoyo que necesitamos de las demás personas. ¿Vale? ¿Cómo aparece en nuestro cuerpo con esa sensación o ganas de llorar? ¿Listo?
con una presión a veces como que en el pecho. Yo me acuerdo en su momento, yo decía, "Ay, yo siento como si alguien estuviera parado aquí encima mío", ¿sí? Con pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, como que pensamientos de minusvalía, ese nudo en la garganta que a veces decimos como que, "Ay, tengo un nudo en la garganta", y a veces cómo se libera ese nudo en la garganta a través, o bien sea de el hablar, el escribir o también el llorar, ¿listo? La falta del apetito o quien en una situación de duelo se le van las ganas de comer. Por ejemplo, lo que llaman hoy por hoy como la lipotusa. Hay una ruptura amorosa y lo primero que desaparece para la gran mayoría de personas es las ganas de comer. Entonces, por eso es que como se adelgaza, entonces luego es que le dicen, no, es que estuve en una lipotusa. Esto es una decepción amorosa. Hay una baja energía, no queremos hacer cosas, o queremos estar solamente acostados, o esas actividades que nos gustaban antes, pues ya no las hacemos, ¿listo? Y esa sensación de vacío, pues también en el estómago. Digamos que aquí de manera curiosa o graciosa, más bien digo, aparte de ser por lo que no come, pues segundo también es porque hay esa sensación de pérdida, ¿no? De algo que considerabas importante. Bueno, ¿cuándo se hace más pequeña esta emoción o estrategias para gestionar un poco más esta emoción? Cuando cuidamos nosotros muchísimo más a nivel físico y mental, es decir, estamos integrando en nuestra vida hábitos de autocuidado, también cuando entrenamos nuestra capacidad para vivir en el aquí y en el ahora, en el presente y sobre todo conectando también con la gratitud, ¿listo? Y conectando con otras personas en las que confiemos, ¿listo? Y a través de las cuales podamos nosotros manifestar o expresar esa tristeza que sentimos, ¿listo? Por eso es importante poderla primero reconocer en nosotros, validarla en nosotros, para que cuando otra persona venga en esas mismas situaciones o simplemente sintiendo esta emoción en particular, pues podamos nosotros darle ese acompañamiento, así sea simplemente de actos de presencia. No porque le tengamos que resolver la vida, sino simplemente porque comprendemos a ese otro a través de la empatía que nos lleva posteriormente a la compasión y nos ayuda a darle ese acompañamiento a esa otra persona. ¿Listo? Ahí terminamos nosotros nuestras 5 emociones primarias. Recuerda, la importancia o la invitación con esto es que vayas evaluando cada una de estas emociones en ti y vayas identificando cómo aparece en tu cuerpo, ¿sí? Y qué es lo que generalmente en ti activa estas emociones para poder ir haciendo o ir profundizando en el conocimiento de ti mismo, ¿vale? Algunas ideas ya finales para cerrar esta clase. Recordando simplemente que no existen emociones buenas o emociones malas o emociones positivas o emociones negativas, sino que todas las emociones son útiles y muy necesarias porque cada una de ellas cumplen una función en particular para nosotros. ¿Listo? Cuando no nos permitimos escuchar esas emociones, hay una función menos con la que cuentas para nuestra supervivencia. Es decir, cuando intentamos suprimir una emoción, es como si de nuestra caja de herramientas cogiéramos y sacáramos una y la botáramos a la basura. ¿Sí? Suponiendo, tenemos la caja de herramientas con el alicate, el martillo, el destornillador, y suponiendo metafóricamente que cada una de estas herramientas representa una emoción. Entonces, cuando decimos es que no quiero sentir miedo, es como sacar el alicate, suponiendo que el alicate fuera la emoción de miedo, coger la sacaras de ahí y la botaras y ya te quedas sin esa función que cumple el miedo en tu vida para protegerte de ciertas situaciones de peligro, ¿vale? En vez de evitarlas, la invitación, ¿cuál es? Que las escuches, que te des el permiso de sentirla, escucharla, para poder transformarla. ¿Listo? Porque por ahí es que empieza la gestión emocional. Y finalmente, el resumen sobre esto de la emoción es que pueden ser nuestras grandes guías y una fuente valiosa de aprendizajes que quizás no imaginábamos. ¿Listo? Al aceptar y comprender estas emociones, puedes cultivar una mayor inteligencia emocional y aprovechar el poder transformador de tus emociones para enriquecer tu vida y construir relaciones más significativas con las demás personas. A través de esa comprensión emocional, te embarcas en un camino hacia una mayor autorrealización, bienestar emocional y desarrollo integral. ¿Por qué? Porque estás profundizando en ti mismo y eso que profundizas en ti lo puedes posteriormente exteriorizar a través de relaciones más significativas y de sacarle color o verle el color realmente que tiene nuestra vida. ¿Listo? Así que con esto los dejo con 2 preguntas de reflexión hasta la próxima semana que nos veamos. La primera de ellas es, ¿qué situaciones, personas o circunstancias detonan en ti cada una de tus emociones primarias? Es decir, ¿qué situaciones, personas o circunstancias detonan en ti rabia, alegría, tristeza, miedo y asco? ¿Sí? Pueden decir, voy a tomarme un día para hacer una de las emociones y empieza a explorar esa emoción en particular. Y otro día
vas con la siguiente, y otro día vas con la siguiente, y así te lo vas haciendo, te lo vas tomando quizás como un juego y se vuelve también hábito de nuestra vida. ¿Listo? ¿Cómo se manifiesta respondiéndote, aparte de las situaciones, cómo se manifiesta tanto en tu cuerpo como en tu mente, como en tu conducta? Es decir, cuando siento miedo, ¿en qué parte de mi cuerpo la siento? ¿La siento en el pecho? ¿La siento en las piernas? ¿Qué sientes a nivel corporal? En tu mente, ¿de qué pensamientos viene acompañada esa emoción generalmente? Y cuando sientes esa emoción, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? Eso tiene que ver como con la conducta. Son como las diferentes preguntas de reflexión que te dejo como invitación para procesar toda esta teoría que vimos en esta clase para que así cobre mayor sentido y significado para tu vida. ¿Vale? Gracias por llegar hasta este momento y si no tienes dudas o preguntas, pues nos vemos en la próxima. ¿Vale? Un abrazo y feliz resto de día para todos y todas.